Bueno, alumnos, estamos en Génesis capítulo 3. En la lección de antes vimos al hombre y la mujer todavía en el puerto de Edén, pero vimos también que ellos desobedecieron a Dios. Él les había prohibido comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, y los dos comieron del fruto, desobedeciendo a Dios, y así el pecado entró en el mundo. Ahora vamos a empezar en el verso 7 para ver los resultados de su desobediencia. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 3, verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Les dije antes que por parte lo que Satanás le dijo a Eva por medio de la serpiente fue la verdad, pero que también parte fue mentira. Ahora, la parte que fue verdad es esta, que Satanás le dijo a la mujer: serán abiertos vuestros ojos. Y sí, así sucedió. Al comer del fruto los dos, sí fueron abiertos sus ojos, pero no vieron lo que esperaron ver. Al contrario, se fijaron que los dos estaban desnudos, destituidos de la gloria de Dios. Antes eran inocentes, no reconocieron que no habían puesto ropa, pero de repente, con los ojos abiertos al bien y al mal, ellos se fijan en que están desnudos. La palabra de Dios dice en Romanos 3:23, los resultados del pecado siempre son así. Por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, y como resultado están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, ellos pasaron de la inocencia a la conciencia en este momento. Se cambió todo. Entró el pecado en el mundo y ellos ya estaban conscientes no solamente del bien, pero ahora también del mal. La definición para la conciencia es lo siguiente. La conciencia es la voz quieta de Dios adentro del alma del hombre, que da testimonio que el hombre no es su propio dueño, sino que es responsable a una ley moral que aprueba o reprende sus acciones. Se los voy a repetir. La conciencia es la voz quieta de Dios adentro del alma, que da testimonio que el hombre no es su propio dueño, sino que es responsable a una ley moral que aprueba o reprende sus acciones. Por esta manera, el hombre más perdido que sea, que dice yo no creo en Dios, como quiera, esta voz dentro de su alma está aprobando cuando hace lo bueno y está reprendiendo cuando hace lo malo. El hombre no se puede escapar de esto. Está dentro de él, es la conciencia del pecado. Así que Satanás les dijo, les va a suceder como milagro cuando ustedes comen del fruto. Y sí les sucedió un milagro, pero no era el milagro que ellos habían esperado. Era un milagro de malignidad, un milagro maligno, que abrieron su conciencia, no solo a lo bueno, pero también a lo malo. Bueno, en segundo lugar, vemos que ellos tratan de cubrir su vergüenza. Todavía en el verso 7. En lugar de buscar a Dios y confesar sus pecados a Él, ¿qué es lo que hacen? Ellos se buscan una manera de cubrir su desnudez, ellos mismos. Busquen hojas de higuera y se cosen delantales.
para cubrir su vergüenza de Dios y de ellos mismos. Siempre es así con el hombre caído. ¿Cuáles son las hojas que algunos usan hoy en día para cubrir su vergüenza? Sienten culpables y por esto empiezan a asistir a la iglesia. Algunos dan ofrendas y caridades. Otros hacen buenas obras. Y con todo esto se están cosiendo hojas de higuera para cubrir su desnudez y la vergüenza y para hacer callar la voz de su conciencia que les está diciendo, no estás bien con Dios, no estás bien con Dios. Bueno, voy a hacer otro delantal, a ver, con esto me voy a cubrir la vergüenza para que se calle la conciencia. Pero hermanos, debemos reconocer que estas hojas de higuera no perduren. Duren un ratito y luego se sequen y se caen y hay que hacerse otros. No hay manera de estar bien con Dios, sino aceptar el suplir que Dios hace para el pecador. En el Nuevo Testamento vemos donde Cristo un día maldijo la higuera. Puso una maldición sobre la higuera. Yo digo, hermanos, que esta es una señal a nosotros que todas las buenas obras del hombre para ganarse la salvación, todas las buenas obras del hombre para estar bien con Dios, están bajo maldición del mismo Dios. Estuvimos hablando en la otra lección del reposo de Dios. El reposo de Dios para el cristiano es descansar no en sus propias obras buenas, sino en las obras que Cristo hizo en la cruz. Y esto es lo que a los pecadores nos puede cubrir nuestra vergüenza. Gracias a Dios. Ahora en el verso 8 del mismo capítulo, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Vemos que como quiera, aunque ellos se hicieron delantales para cubrirse, no resultó. Pues al escuchar la voz de Dios que los andaba buscando, se escondieron, pues sintieron miedo. No resultó. Sus buenas obras y todo lo que hicieron no tenían ningún valor, porque adentro todavía su conciencia los acusaba. Entonces vemos algo un poco chistoso. Se trataron de esconder de Dios. Imagínense. ¿En dónde se podría esconder? De los ojos de aquel que todo lo ve y de aquel que está en todo lugar, en todo momento. No es posible esconderse de Dios. Nunca. Hubo un gran cambio en ellos por su desobediencia. Antes, al escuchar las pisadas de su Creador acercándose, surgía gozo en sus almas y sentían alegría porque Dios se acercaba a ellos. Pero ahora sentían miedo y sentían una desesperación y una desesperada deseo de esconderse para no estar cerca a Dios. Un gran cambio al entrar en la desobediencia y el pecado. Atemorizados. ¿Por qué será? Porque Dios es santo y ellos ya no lo son. Son pecadores. Hoy, ¿por qué será que a veces nosotros no sentimos ganas de leer la Biblia? No sentimos a veces ganas de orar y adorar a Dios. No sentimos ganas de asistir a los cultos. ¿Por qué será? ¿Será porque nosotros también nos sentimos dignos de acercarnos a Dios y nos da miedo y decimos, no, me voy a esconder para no estar cerca a Él? Alguien bien dijo que la Biblia te apartará del pecado o el pecado te apartará de la. ¿Es uno o el otro?
Al leer la Biblia te apartará del pecado. Pero al entrar en el pecado, te apartará de la Biblia. Vas a perder las ganas, porque dentro del alma vas a sentir miedo de acercarse a la presencia de Dios. Ahora en los versos 9 al 13 vemos que el hombre no buscó a Dios en su pecado y su conciencia no le dio deseos de buscar a Dios. Decimos que la conciencia al hombre lo trae a Dios, ¿no es así? Su conciencia al despertarse les dio ganas de esconderse de Dios. La conciencia del hombre no lo trae a Dios muchas veces, pero Dios sí busca al pecador. Gracias a Dios. Y Dios fue en busca del hombre. A pesar de que el hombre había desobedecido a Dios, a sus santos mandamientos, y que era reo de condenación eterna, de muerte, Dios va en busca del hombre. Todavía Dios tiene deseos de amar al hombre y de estar cerca a él. Este es el carácter de Dios, mis hermanos. Es su carácter, esto de buscar a los perdidos y de traerlos una vez más hacia Él. En Juan 15, 16, vemos sobre lo que dijo Cristo. En Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis, llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Qué bonito saber que nosotros no somos los que escogimos a Cristo, sino que Él nos escogió a nosotros. ¿Qué quiere decir? Bueno, nosotros decimos, un día yo me entregué al Señor. Yo decidí seguir al Señor. Y esto sí es cierto. Pero si Cristo ya no te hubiera escogido para atraerte a sí mismo, no te hubieras entregado a Cristo. Cristo nos escogió primero. Aleluya. La Biblia nos dice en otro pasaje de Escritura, Lucas 19, 10. Cristo hablando como un pastor sobre las ovejas, dice, he venido para buscar y salvar lo que se había perdido. Él es el buen pastor y Él va en busca de la oveja perdida. Aunque los 99 están en el corral, seguro, Cristo no está contento porque uno está allá afuera perdido todavía. Dios busca al hombre. La Biblia dice, le amamos a Él porque Él primero nos amó a nosotros. Aleluya. La Biblia dice, aunque nosotros éramos infieles, Él permanece fiel a nosotros. Aleluya. Este nos da un sentido de seguridad con nuestro Padre Celestial. Entonces, Él va en busca del hombre. ¿Qué es lo que habrá esperado el hombre después de todo lo bueno que Dios le dio al hombre? Le suplió todo lo que necesitaba. Le colocó en un bonito huerto. Le dio las llaves del mundo, la autoridad sobre toda la creación de Dios. Y en un momento, conociendo lo que hacía, el hombre entrega todo en las manos de Satanás. Con razón sentían miedo. Con razón estaban atemorizados. ¿Qué es lo que esperara el hombre pecador ante un Dios santo? Bueno, yo pienso que esperaron
tal vez que Dios los iba a aplastar, que los iba a destruir. Y viene Dios en busca de ellos y dice, Adán, ¿dónde estás tú? Ay, hermano, este no fue voz de policía. Este no fue voz de uno que viene para castigar. Fue voz de amor tierno, voz de un corazón quebrantado, que buscaba al hombre que amaba tanto, diciendo, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Y qué es lo que has hecho? ¿Por qué es que siento lo que hay entre nosotros ahora? Y Dios siempre busca al pecador con lágrimas en los ojos. Hasta aquel día en que el pecador se presente ante el trono de juicio de Dios. Entonces Dios se va a cambiar de un buen pastor buscando las ovejas perdidas. Se va a cambiar en un juez. Y al hombre pecador le va a juzgar por rechazar vez tras vez tras vez la invitación. ¿Dónde estás tú? Ven a mí. Primero Dios le da a Adán la oportunidad de confesar su pecado. Le dice, Adán, ¿qué has hecho? Bueno, Adán, siendo humano como nosotros, no quiere confesar. Se quiere justificar. ¿Y cómo lo hace? Por poner pretextos. Vamos a leer aquí en Génesis 3. Jehová Dios dijo a la mujer, en el 9, en el 10, ¿dónde estás tú? Y él respondió, Adán respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses. Dice Dios, ¿qué es lo que has hecho? Y le da al hombre la oportunidad de confesar su pecado a Dios. Pero ¿qué dice el hombre? Bueno, empieza a poner pretextos. Dios, es esta mujer que me diste. Esta mujer que me dice, que me diste, ella me dio del fruto y yo comí. Él estaba poniendo pretextos. Él decía, Señor, en realidad yo tengo una parte de la culpa, pero esta mujer también. Ella tiene la mayoría. Y tú, Señor, porque tú me diste a esta mujer. Si tú no me hubieras dado a esta mujer, no hubiera incurrido en la transgresión nunca. Y así somos los hombres. Nos gusta poner pretextos. Nos gusta decir que no somos culpables de lo que hemos hecho. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que tú has hecho? Y dijo la mujer, ¿qué es lo que va a decir? ¿Va a confesar su pecado? No. Ella dice, la serpiente lo hizo. Ella tampoco reconoce su falta. Y nosotros reconoceremos como ministros de Dios temprano o tarde que así es la manera del hombre. Usted va con una persona y dice, ¿qué es lo que has hecho? Ellos no van a decir, sí, lo hice, perdóname. Van a decir, no, por esto, o por aquella persona, o por esto. Y al fin y al cabo no van a reconocer que tienen responsabilidad. Bueno, dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. El serpiente me engañó y comí. Luego, hermanos, para que nosotros recibimos el perdón de Dios, es necesario reconocer nuestro pecado. Mientras que nos tapamos con delantales de higueras, no vamos a recibir el perdón de Dios. La única persona que puede Dios perdonar es aquel que viene y dice, Dios, ten misericordia de mí, un pecador. Aquel que viene y dice, Dios,
te doy gracias que yo no soy como otros hombres, pues yo ayuno 2 veces a la semana y yo doy diezmos en la iglesia. Gracias a Dios, yo soy bueno. Este no recibe nada de Dios, pero aquel que reconoce que es un pecador, en un momento Dios lo perdona. Aleluya. Dejen los delantales y sea delante de Dios sin nada, diciendo: Señor, yo necesito tu misericordia. Yo necesito la sangre de Cristo que me limpia del pecado que yo hice. Luego Dios dice a la serpiente en el verso 14: Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ahora, hermanos, vamos a pensar por un momento en esta maldición que Dios puso sobre la serpiente. ¿Cuál es la maldición? Bueno, en primer lugar, va a ser maldito más que cualquier bestia o animal del campo. En segundo lugar, le dice: sobre tu pecho vas a caminar. Ahora, ¿qué les decía ahí en la otra lección? Que el serpiente se paraba recto. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, Dios le dice: vas a ir sobre tu pecho. Si ya andaba sobre su pecho, esto no tiene sentido. O sea que yo no sé cómo iba. Puede ser que volaba. Tal vez tenía alitas como un pájaro. Tal vez tenía piernas para caminar. Pero cuando fue maldecido por Dios, Dios le dice: sobre tu pecho vas a caminar y vas a comer polvo de la tierra todos los días de tu vida. Entonces el serpiente se cambió de ser el animal más astuta entre todas las animales, muy bella, se cambió a algo que es aborrecido casi en todo por la humanidad. No sé cuántos de ustedes les gusta agarrar víboras. Yo lo he hecho, pero nunca me ha gustado. Hay algo adentro que dice que no me gustan estos animales para agarrarlos. A algunos sí les gusta, pero a la mayoría de la gente no les gusta. Y más que nada a la mujer no le gusta agarrar víboras. Bueno, aquí en el verso 15 vamos a ver por qué. El verso 15. Aquí en el momento más negro en la historia de la creación, llega la primera raya de esperanza. El hombre perdido, sin esperanza, cortado de la presencia de Dios, bajo sentencia de muerte eterna. No hay luz a ningún lado, pero de repente se les viene una raya de esperanza. ¿Cuál es? Aquí dice en el verso 15: pondré enemistad entre ti y la mujer, hablando a la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Vamos a pasar un rato con este verso, porque es el verso clave de todo el libro de Génesis y en realidad de todo el Antiguo Testamento, porque es en primer lugar donde nos habla de un Salvador que va a venir para destruir a Satanás que se apoderó del hombre, de un Redentor, de un Salvador. Y le dice: sobre la simiente de la mujer. Por medio de la mujer fue la caída. Por medio de la mujer también vendría el remedio. Gracias a Dios. ¿Quién es la simiente de la mujer? ¿A quién se refiere aquí en 3:15? En Gálatas 3:16, San Pablo explica este verso. Dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente
la cual es Cristo. Entonces, cuando habla aquí de la simiente de la mujer, se refiere precisamente a Cristo. Claro que todavía faltaba miles de años antes de que se cumpliera esta promesa. Pero sí, fue una promesa segura de la palabra de Dios. Por medio de la simiente de Eva, a través de los años, primero con su hijo Set, luego llegamos a Noé, luego llegamos a Sem, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a José, a Judá, a David, y al fin, en Mateo 1:1, terminando con Cristo. Vamos a ver qué dice Mateo 1:1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces vemos que la simiente de la mujer iba a llegar a ser Cristo muchos años después. Y ya les dije en otra lección sobre las muchas veces que Satanás trata de corrompir o interrumpir la línea. En el siguiente capítulo lo vamos a ver. En el capítulo 4. Pues Adán y Eva tienen dos hijos, a Caín y Abel. Luego Caín, que debía ser la simiente, la línea de Cristo, mata a su hermano Abel. Entonces uno por muerto no puede ser de la línea, no puede ser de la simiente. Otro por homicidio tampoco puede. Y Satanás dice, pues qué bien, ya no se va a llevar a cabo la promesa. Pero nace otro hijo, Set, y por él sigue la línea. Entonces, en los días de Noé, Satanás trata de corrompir la raza humana entera. Y toda la humanidad volvió malos, hasta que Dios dijo, me arrepiento haber hecho al hombre, yo lo raeré de la faz de la tierra. Pero dice la Biblia, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Sigue la línea por medio de Noé. Siglos después, Dios escoge a un hombre, Abraham, que es padre de la nación de Israel. Y por medio de esta nación, Dios sigue la línea. En primer lugar, Satanás trata de interrumpir la línea porque Abraham no tiene hijos. Él ya tenía 95 años, digamos, sin tener hijos. Y habrá dicho Satanás, ahora sí, ya no se va a cumplir, porque esta es la línea y no tiene hijos. Pero a los 99 años se le nació Isaac. A Isaac se le nació Jacob. A Jacob se le nació los 12 tribus de Israel. Y uno en particular, José. De ahí fueron a Egipto. Y en Egipto una vez de nuevo, Satanás trata de corrompir o matar a todos para que no siga la línea. Porque el faraón dio orden, mate a todos los hijos varones que nazcan. Esto era de boca de Satanás. Satanás dijo, si no hay hijos varones, se va a apagar la línea. Ya no voy a tener que ser juzgado por la simiente de la mujer. Pero sigue la historia y sigue la historia. Y un día, en un pueblo de Belén, nace el Hijo de Dios, Jesucristo. Y este es quien tenía derecho de aplastar la cabeza del serpiente. Como nos dice aquí en el 3:15. El linaje de Dios había llegado hasta este punto. Entonces nos dice dos cosas. Fíjense bien, alumnos, en el verso 15. Nos dice
que la serpiente va a herir el calcañar de Cristo y que también Cristo va a herir la cabeza de la víbora. Ahora vamos a decir que yo tengo en mi mano aquí un martillo y te digo, te voy a pegar. ¿Dónde quieres que te pegue? ¿En la cabeza o en el calcañar? ¿Cómo me vas a responder? Bueno, no quiero que me pegues, pero si más me vas a pegar, mejor en el calcañar, mejor en el pie, porque menos me duele, ¿verdad? Entonces vemos que los dos iban a salir heridos, pero uno de calcañar y otro de cabeza. La serpiente de cabeza, el Hijo de Dios al simiente de la mujer, solo de su calcañar. Ahora vamos a ver cómo en primer lugar Cristo fue herido por el serpiente en su calcañar. Isaías 53, del 3 al 5. Isaías el profeta nos dice muchos años antes, como algunos 800 años antes del nacimiento de Cristo, nos predice el nacimiento y la vida del Hijo de Dios aquí en la tierra. Y dice, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido, ¿qué dice? Herido dice. Génesis 3:15. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí vemos a Satanás, está predicho que él va a herir el calcañar de Cristo. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí vemos lo que fue esta herida en su calcañar. Fue la cruz en que él sufrió muerte física. Pero fue una herida apenas para su calcañar. 1 Corintios 2:8. Dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Ahora, cuando dice aquí de los príncipes de este siglo, ¿a quiénes se refiere? Los príncipes de este siglo o de este mundo son Satanás y sus ángeles. Y dice aquí que él no se dio cuenta lo que le iba a suceder. Él decía, voy a matar a este Hijo de Dios y se va a acabar el problema. Pero la Biblia nos dice que él no se dio cuenta que al morir Cristo, al herir el calcañar de Cristo, a Satanás se le iba a aplastar su cabeza. Con el mismo hecho, al mismo tiempo. Aleluya. Ahora, en Efesios 4, del 8 al 10. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero.
a las partes más bajas de la tierra. ¿A dónde será, hermanos? Al Seol, al infierno, digamos. El que descendió, ¿quién es? Cristo es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ahora, hermanos, aquí viene lo bonito. Que cuando Cristo murió en la cruz y dijo, terminado está, acabado está, puso fin a su vida, entregó su espíritu con su Padre. Después bajaron su cuerpo de la cruz y lo pusieron en un sepulcro. ¿Cuánto tiempo duró adentro del sepulcro antes de la resurrección? Fueron 3 días y 3 noches. ¿Qué hacía Cristo entre estos 3 días y 3 noches? ¿Estuviera nomás acostado ahí en el sepulcro esperando el domingo de gloria? No, hermanos. La Biblia nos dice aquí que en estos 3 días Cristo estaba trabajando. Muerto físicamente, pero vivo en su espíritu. Y dice que en el espíritu Él descendió al Seol, o al lugar de prisiones, a las partes más bajas de la tierra. Y ahí Él empezó a dar batalla contra Satanás. Me imagino, hermanos, que ahí los diablos y los demonios y los ángeles caídos hacían fiesta. Una fiesta porque ya habían matado al Hijo de Dios. Bastante alegría, bailando, cantando sus cantos satánicos. Y de repente oyen ellos a alguien que está tocando en la puerta. Le dice Satanás, vaya a ver quién es. Y van y abren la puerta. Y viene el demonio que abrió la puerta y le dice a Satanás, esto no vas a creer. Es Cristo que está a la puerta y ya entró. Entonces Cristo empezó a luchar con Satanás, con los demonios. Léalo usted en el Salmo 18. Dice que los hizo como el polvo de la tierra. Los destruyó. En este momento a Satanás, Cristo le quitó las llaves, las mismas llaves que Adán le había entregado a Satanás años antes. Y Cristo, al salir de ahí con las llaves en la mano, dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id vosotros y predicad el evangelio a todas las naciones de la tierra. Aleluya. Sí, hermanos, Cristo tuvo su calcañar que fue mordido por la víbora, pero a la vez Él llegó a aplastar la cabeza de Satanás. Gracias a Cristo para siempre. Ven en sus Biblias en Romanos 16, 20. Unos versos bonitos sobre la manera que Cristo aplastó a Satanás, su cabeza. Dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Ya estábamos hablando de Cristo, pero de repente está hablando de nosotros. Dice que va a ser aplastado bajo nuestros pies. Estuve meditando un día, hermanos, y vi algo en la Biblia que no había visto antes. De que Cristo sí iba a pisar encima de la serpiente. Iba a aplastar su cabeza. Pero también nosotros lo debemos hacer. Nosotros le pisamos la cabeza. Le aplastamos la cabeza por el poder y la autoridad de Dios en nosotros. Pero ¿sabe lo que sucede cuando usted pise la cabeza de una víbora? La muerde. Y muchos de nosotros no hemos querido que Satanás nos hiera el calcañar. Y por eso quedamos en una esquinita, quietecitos, no haciendo nada para que no se meta con nosotros.
Pero si nosotros supiéramos que tenemos autoridad de Dios para salir de este cuarto y pisarle a Satanás su cabeza, porque Cristo vive en nosotros, y sí, Él puede morder el calcañar, nos puede picar, pero hermanos, no es para muerte. A nosotros apenas es el calcañar, a Él es la cabeza. Cuando ustedes salen a predicar en un rancho, yo les prometo que va a haber pruebas. Nunca he empezado una obra sin pasar pruebas muy graves. Cosas que rompen, enfermedades, pruebas grandes y pequeñas, en familia, en otras maneras. Y esto es que Satanás está mordiendo el calcañar. Está diciendo, váyase, yo no quiero que vienes aquí a estorbarme. Pero nosotros entramos con fe y valor a este lugar donde no se conocía el Evangelio, y ahí pisamos la cabeza de la serpiente, le aplastamos bajo los pies de Cristo y se establece una iglesia del Señor Jesucristo en aquel lugar. Aleluya. Así que, hermanos, valientes para pisar la cabeza del serpiente. Es una promesa de Dios. Cristo lo hizo y también nosotros lo podemos y debemos hacerlo. Ahora, Colosenses 2:15. Seguimos viendo sobre cómo Cristo aplastó a Satanás. Dice, despojando, dice, a los principados y a las potestades. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dice que cuando Cristo venció a Satanás en la cruz, que Él los exhibió públicamente. Hay un bonito pasaje en el Antiguo Testamento en que el pueblo de Dios perseguía a sus enemigos y al agarrar los reyes de estos, los llevaron cautivos y luego el líder del pueblo de Dios pone su pie sobre el pescuezo de estos reyes enemigos. ¿Y sabe lo que hace? Llama a otros para que lo hagan también. Y esto es lo que Cristo nos dice, hermanos. Yo tengo mi pie sobre la cabeza de Satanás. Vente, te quiero enseñar cómo es. Aleluya. Los exhibe públicamente como derrotados y vencidos. Aleluya. Y otra vez repito, hermanos, que no es por nuestra autoridad. Nosotros no tenemos poder contra Satanás. Él es un ser maligno de gran poder, pero es un ser vencido por la sangre de Cristo. Aleluya. Ahora en Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Cristo también participó de lo mismo, para destruir, escuchen esta palabra, destruir, por medio de la muerte, al que tenía, no que tiene, pero tenía el imperio de la muerte. ¿Quién es? Esto es el diablo. Cristo vino para destruir al que tuvo pasado, y a fin, ya no lo tiene, el imperio de la muerte. Es el diablo. Hebreos 2:14. Ahora vemos en 1 de Juan 3:8. Hermanos, me gustan estos versos de la Biblia que nos enseñan nuestra autoridad sobre el diablo. 1 de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Lo vimos hablando del principio, ¿verdad? Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hermanos, cuando yo oro por un enfermo o una persona esclavo de Satanás, muchas veces oro este verso. Digo, Cristo apareció para deshacer las obras de Satanás. Ahora que se deshaga esta obra de Satanás en esta persona. Aleluya. Y rompe el poder de Satanás. Como Cristo dijo una vez, había una mujer encorvada. Su espalda no se podía enderezar por muchos años. Y viene Cristo y dice, no es justo
que esta hija de Dios, a quien Satanás ha tenido encorvado 18 años, que sea sanada. Aleluya. Satanás era quien había hecho esta obra en ella, de estar enferma, pero Cristo la soltó en un momento. Él deshizo la obra de Satanás. Y por eso la Biblia dice en el libro de Hechos, capítulo 10, 38, Cristo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los que están enfermos. Aleluya. Y oprimidos del diablo. Cristo andaba deshaciendo las obras de Satanás. Y hermanos, este es el trabajo que Él se encargó con nosotros. Andar deshaciendo las obras de Satanás. ¿Lo quieren hacer? Amén. Gloria a Dios. Si lo queremos hacer. Apocalipsis capítulo 11, verso 5. Aquí habla de aquellos dos testigos. Bueno, no es Apocalipsis 11, 5. No creo, este verso no es lo que quería. Bueno, entonces vamos a olvidarnos de este. En el capítulo 12 de Apocalipsis. Es unos versos que leímos en nuestra primera lección de Génesis. Y nos dice sobre la manera que hubo una guerra en el cielo. Y Satanás fue echado del cielo. Luego después fue echado hasta la tierra. Cuando fue otra gran batalla. Una cosa que podemos ver, hermanos. Cada vez que hay batalla, Satanás va perdiendo. La guerra no se termina todavía, pero las batallas, cada vez que Satanás hace batalla, él va perdiendo. Y cada vez que hay batalla, él se baja un escalón más. Primero allá en el cielo, luego en el aire, aquí en la tierra y al fin y al cabo en el abismo. Aleluya, gloria a Dios. Primero el cielo, luego el aire, luego la tierra y al fin el abismo, encadenado en cadenas de oscuridad, para siempre y para siempre. Aleluya. Batallas hay, pero Él los va perdiendo por la autoridad de Cristo. Y vamos a ver el fin de la guerra. Apocalipsis 20, verso 1 al 10. Yo vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Imagínese por un momento este cuadro que Juan está pintando con palabras, que dice él, yo vi a un ángel con una cadena grande en la mano y con una llave del abismo que descendía del cielo y prendió al dragón. Ahora, ¿quién dijimos que es el dragón? Satanás. El ángel lo prende. La serpiente antigua. Ahí nos dice quién es la serpiente. Que es el diablo y Satanás. Y lo ató por 1000 años. 1000 años. Lo ató. Y lo arrojó al abismo. Y lo encerró. Y puso su sello sobre él. Ahí en el abismo, como en una célula, lo selló, lo cerró y lo selló para que no engañase más a las naciones. ¿Ves? Todavía está engañando desde el principio. Es engañador. Desde el principio es mentiroso. Hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. O sea, en los 1000 años, o lo que nosotros decimos el milenio, va a ser el reino de Cristo aquí en la tierra. Y Satanás va a ser encadenado entre estos 1000 años. No va a haber tentador. Las personas, pues, no van a tener ninguna pruebas para ver si en verdad quieren servir a Dios o si no lo quieren hacer. Pero al fin de los 1000 años, fíjese que el diablo va a ser soltado por un tiempo para dar prueba a aquellas personas, para saber si en realidad ellos quieren servir a Cristo o si no lo quieren servir. Es lo que nos está diciendo aquí.
Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron a la marca en sus frentes ni en sus manos. Y estos vivieron y reinaron con Cristo los 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Pues ojalá que este les toca a todos ustedes. Cuando los 1000 años se cumplen, Satanás será suelto de su prisión. Imagínense, 1000 años está ahí encadenado, no puede hacer nada. De repente vienen, quitan el sello, abren la prisión, le quiten las cadenas y sale. Y saldrá a engañar a las naciones que están en la tierra, a fin de reunirlos para la batalla. Una batalla más que les digo, hermanos. Cada vez que hay batalla, Satanás pierde. Pero él quiere otra batalla. Bueno, ahí va. El número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, que es Jerusalén, la capital de la tierra en el milenio es Jerusalén. De Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, para siempre y para siempre. Y ya se puso fin a la carrera de Satanás. Aleluya. Al fin y al cabo. No habrá más tentador, no habrá más pecado. Para siempre Él estará en el infierno atormentado Él mismo, junto con todos aquellos a quien Él había engañado. Bueno, para terminar esta parte, quiero darles una sugerencia para que piensen. Dice aquí que la simiente de la mujer era Cristo, ¿verdad? Físicamente, Él vino por medio de la mujer. Ahora, el anticristo será físicamente hijo de Satanás. Porque cuando María, el ángel dice, y vas a tener un hijo. Y ella dice, bueno, pero no sé cómo, pues no conozco varón. Y el ángel le dice, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y de esta manera vas a quedar con hijo. Entonces fue sobrenatural. Cristo actualmente tenía padre. Su padre era Dios, su padre era el Espíritu Santo. José no era su padre. Ahora, mi pregunta es esta. Cuando viene el anticristo, aquel simiente de la serpiente, será físicamente hijo de Satanás, como Cristo fue físicamente hijo del Espíritu Santo. Va a ser un hombre horrible, con muchos poderes. Y no sabemos si es un hombre natural o si también su nacimiento es por milagro, para que todo va paralelo o va conforme el uno al otro.